Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana. Están en cabina, como lo anuncié, los doctores Humberto Azuara Forcelledo, exdirector del Juan Graham, también Luis Alberto Ojeda, del doctor Rovirosa, y Gonzalo Neme, del Rodolfo Nieto. Son exdirectores, fueron destituidos. Nos encontramos con esta noticia en las últimas horas. Y bueno, ellos están aquí esta mañana para dar la versión de los hechos, presentar sus argumentos. Yo creo que es importante y sano. Y yo les agradezco mucho su presencia. Doctores, bienvenidos a Telereportaje. Buenos días a ti y a todo el auditorio, Emanuel. Buenos días, gracias por la oportunidad, Emanuel. Pues buenos días, muchas ¿qué gracias. tal, Gonzalo? Yo quisiera iniciar preguntándoles qué pasó, que es la pregunta que se hacen muchos. Bueno, mira, realmente lo que sucede aquí, de esta película final que está haciendo explosión, yo quisiera hacer mención de algo que es importante dejar bien claro. Esta auditoría tal como está es el recurso final que tenemos los directores para posicionar un endeudamiento de los hospitales a lo largo del sexenio, cuando no teníamos recursos para que pudiera darse el pago y era tan importante la operación de los hospitales que pusimos en la picota esto para que tuviera una forma de respaldarse legalmente y no dejar a todos los proveedores que nos ayudaron a lo largo del tiempo sin el pago, porque era un enorme riesgo. Se les acusa, les señalan que incurrieron en irregularidades en los procesos de adquisición de insumos y servicios, que quebrantaron lineamientos de la ley de adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicio del Estado e hicieron compras sin que estuvieran soportadas con un techo presupuestal, que las operaciones se efectuaron sin apegarse a los procesos correspondientes, esto es, se asignaron bajo la denominación de compra directa. Esos son los señalamientos de la Contraloría. Es correcto, aquí está el resolutivo de la Contraloría, lo tenemos con nosotros, eso que tú tienes. Pero también existen dos cosas importantes que comentar. Una es la relatoría que hacemos de la defensa, porque no nos van a poner una sanción tan sencilla como destitución solamente porque incurrimos en esto. Vamos, el monto de la deuda es muy grande. Sin embargo, es mucho más grande la responsabilidad de las vidas humanas, y te puedo leer textualmente después de ver una hipótesis jurisprudencial, una tesis jurisprudencial, donde habla del derecho a la salud que impone el Estado, las obligaciones de garantizar que sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización. Después de un largo ejercicio de declaraciones y presentación de pruebas, se lleva a la conclusión de que, visto todo lo anterior, esta autoridad administrativa determina que efectivamente quedaron justificadas las acciones que tuvieron que realizar los directores generales de los nosocomios de alta especialidad en el estado de Tabasco, siendo que el patrón, y esto es muy importante, no es uno solo, somos 3 y éramos 4, desplegado, fue similar en cada uno de los casos. Esto en razón del recorte presupuestal que sufrieron en cada ejercicio fiscal y que sin duda alguna llevaron a tomar medidas necesarias para preservar el bien jurídico tutelado por el Estado, que es la sociedad, que en este caso es la vida y la salud pública. Por ello, se valoran todas las documentales ofrecidas por los subyúdices, nosotros, mediante el cual se pone de manifiesto la situación extrema, de extrema alerta en la que se pudo haber estado si no atendían de manera urgente las necesidades propias de cada hospital. En ese sentido, es dable recordar las hipótesis señaladas en las fracciones del artículo 14 del Código Penal del Estado de acción supletoria a la Ley de Responsabilidades Públicas, que a la letra dice: la incriminación penal se excluye cuando se obra por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionándolo dolosamente por el agente, y que éste no tenga el deber jurídico de afrontar siempre que no exista a su alcance otro medio practicable y menos perjudicial. Cuando se obra bajo amenaza irresistible de un mal real o inminente en bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que no exista a su alcance otro medio practicable y menos perjudicial. Se obra para salvar un bien jurídico y no se tiene otra alternativa de acción lesiva o menos lesiva. En otras palabras, ustedes reconocen que sí infringieron los procedimientos, pero lo tuvieron que hacer para salvaguardar la integridad de las personas. Es correcto. Es correcto. Eso, es el patrón que tenemos en los 3 hospitales, porque nos vimos en la necesidad
de actuar de esa manera, porque si no estábamos poniendo en peligro la vida de miles de tabasqueños. Ustedes, entonces, precisan que no se merecen la destitución ni el trato que están recibiendo. Nosotros deberíamos de recibir en este momento las gracias del pueblo tabasqueño. Sin embargo, esto no se trata de una decisión nuestra, se trata de una necesidad nuestra. Pero a ver, vámonos más allá, doctores. ¿Por qué no bajaron los recursos? Por recortes presupuestales. ¿Por qué si la Secretaría de Salud se hablaba y se presumía de los presupuestos multimillonarios que tenía, no tuvo los suficientes recursos para darle a los hospitales para garantizar su operación? ¿Dónde quedó el dinero? Es lo que muchos nos preguntamos. Yo te comento con respecto a esto varios puntos. El primero, el presupuesto asignado para los hospitales por la Secretaría de Salud en 2007, 2009 y 2011 no fue suficiente en cada uno de los ejercicios presupuestales para cada año, para cada uno de los hospitales. Ustedes solicitaban un monto y no se los daban completos. El monto asignado no fue el que realmente llegó a los hospitales. Nosotros recibíamos aproximadamente un 30% menos en base a lo presupuestado. Y el presupuestado era un 50, un 60% de que verdaderamente requiere cada hospital. Te comento, un hospital de alta especialidad, según la OMS, requiere aproximadamente 1,5 millones en promedio por cama. Sensable. Nosotros tenemos 150 camas sensables cada hospital. En teoría deberíamos de recibir 150 a 180 millones por año en el presupuesto para cada hospital. Nosotros recibimos, un ejemplo, Hospital del Niño, en el 2007, 67 millones bajo todas las fuentes de financiamiento. En el 2009, 88 millones bajo todas las fuentes de financiamiento. Y en el 2011, recibimos 71 millones aproximadamente. Esto es aproximadamente el 50% de lo que debe recibir un hospital con 150 camas sensables como lo tiene el hospital. Nosotros sensables son las camas que no son de terapia intensiva, que no son de urgencias, se llaman camas sensables, que son de hospitalización. Si le sumamos las camas de urgencias de terapia intensiva, llegamos a 185 camas aproximadamente. Esto es, no recibimos el recurso presupuestado necesario para cada ejercicio. Y el acento y coma, cada uno de los hospitales es similar, ahorita lo van a comentar. Cada uno de nosotros solicitamos incremento de presupuesto en los ejercicios. No fue nada más que nos quedamos con ese presupuesto. ¿Lo platicaron con ese entonces gobernador Granier? ¿Le hicieron el planteamiento de la situación por la que estaban pasando los hospitales y el colapso que podría ocurrir? Las reuniones se dieron en Humberto muchas Suara. ocasiones. Se dieron en muchas ocasiones reuniones al interior de la Secretaría de Salud para posicionar esto en finanzas. En algún momento el gobernador estuvo enterado del problema. Este año es cuando más estuvo enterado, indudablemente. Algunos dicen, ¿por qué guardaron silencio ante la opinión pública? ¿Por qué no lo advirtieron hacia afuera? Porque de alguna manera, dicen, los hacen corresponsables de lo ocurrido. Por dos cosas. Una, porque teníamos la deuda que sobre nuestras cabezas pesaba y que teníamos que sacar adelante un proceso jurídico. Y dos, por la enorme esperanza que teníamos que las promesas llegaran y que el dinero llegara y se pagara. Siempre les prometieron. Siempre, hasta el final. Que les iban a hacer estas ampliaciones presupuestales, que les iban a dar el dinero que los hospitales necesitaban. Hasta el final. Sí quiero puntualizar algo, Manuel. Mira, en este aspecto, efectivamente, nosotros desde el inicio de la administración dimos vista de que los recursos no eran suficientes. En el caso del Hospital Rovirosa es la misma situación que menciona el doctor Gonzalo Nemi, es la misma en el Hospital Juan Graham. El Hospital Rovirosa en el año 2006 termina con un presupuesto acorde a las necesidades, 148 millones en el 2006, y arranca en el 2007 con 96 millones, luego en el 2009 baja a 77 millones, en el 2011 solo 86 millones, o sea, para nada era un recurso que pudiese garantizar la atención. Todo esto fue platicado en reuniones, con el secretario de Salud de ese entonces, Luis Felipe Graham, y posteriormente con Carlos de la Cruz. ¿Es así? El secretario de Finanzas. Y el secretario con José Sáiz, en ese entonces secretario de Finanzas. Quiero decirte que José Sáiz nunca nos dio la cara, él personalmente, yo nunca lo fuimos a Finanzas en múltiples ocasiones,
y nunca nos recibió. Eso sí yo lo puedo decir. A mí nunca me recibió. Sus gentes, los subsecretarios y las gentes nos recibían, pero nos dieron un trato indigno para un funcionario público que está a la cabeza de la responsabilidad de la vida de los ciudadanos tabasqueños. Los escenarios que se fueron presentando a lo largo de todos estos años nos obligaban a tomar decisiones de vida, y esa era la razón por la que solicitábamos apoyo a proveedores, porque si no podíamos tener una catástrofe mayor. Eran decisiones para salvar vidas lo que nosotros estábamos haciendo. Insistiré en un punto: ¿por qué no renunciaron? ¿Por qué no se salieron? Decías la deuda que pesaba. Esa es la razón. Pero ¿por qué? De alguna manera la deuda pesaba sobre nuestras cabezas como titulares de las entidades. Salirse y renunciar de los hospitales era dejar la deuda directamente al director como persona física. ¿De dónde? Y yo te invito a tu casa, a tu humilde casa, y a que convivas conmigo mi vida diaria para saber de dónde puedo sacar yo 70 millones de pesos. En la vida. Entonces eso les forzó a permanecer al frente de los hospitales. ¿Por qué no hablar? Es algo que mucha gente se pregunta. Porque la promesa de que el dinero llegaba y de que esto se iba a solucionar estuvo todo el tiempo. Y cuando hasta empezó a colapsar, minuto. Humberto, cuando esto se salió de control, cuando ya no podían más. Porque los proveedores ya no nos podían ayudar y nos dijeron: no hay más oxígeno, debemos mucho. No pueden ustedes recibir más oxígeno porque la deuda es muy alta. Y en ese momento colapsamos. Porque el proveedor de alimentos me habló y me dijo: Humberto, no puedo darte un solo alimento para mañana porque ya no tengo dinero para comprar. Porque en ese momento colapsamos, porque los proveedores ya no pudieron ayudarnos. Gonzalo Neme. Yo te quiero comentar que ninguno de los tres, porque nosotros hemos estado en comunicación en estos 6 años, permanente, porque eran múltiples juntas, y siempre preguntándonos por qué no renunciar. Ninguno de los tres renunciamos, porque primero está la vida de los pacientes, el compromiso hacia los pacientes que tenemos cada uno de nosotros. Primero era ellos, el dejar en los hospitales, en un momento crítico, que fue prácticamente todo el sexenio crítico para los hospitales, era dejar la responsabilidad médica número 1 que tienes ante el juramento hipocrático. ¿No tiene que ver la política? Yo he leído algunos comentarios de gente que dicen: es que recibieron ofrecimientos los doctores para nuevas administraciones, para colocarse en la nueva administración, y de alguna manera decidieron aguantar. ¿No les movió eso? ¿No hubo en algún momento algún ofrecimiento de algún candidato al gobierno para que ustedes pudieran llegar a la secretaría? No tuve yo ningún ofrecimiento de ningún candidato al gobierno del estado, ninguno. En lo absoluto, en mi caso es la misma situación, yo no tuve ningún ofrecimiento. Por supuesto, la misma situación. Pero de todo esto hay responsables, y yo quisiera que ustedes me dijeran quiénes son responsables. Pero después de la pausa. Volvemos. La comodidad e imagen de su casa o negocio es